a dar la palabra pues a los estudiantes primero y luego a nuestros colegas de la mesa para entrar en un diálogo también con ustedes. Entonces, rápidamente, si tienen un comentario o una pregunta para el doctor Ernesto Durán antes de que se nos vaya. ¿O quieren entrar en un diálogo? Que cuando... ¿Ángela? ¿No? David, desde allá. No, pues digamos que como para entrar en un diálogo, a mí me parece que, bueno, refiriéndonos a la primera panelista, me parece que hay una pregunta fundamental y es lo que decía el último panelista, y es que las políticas públicas no cuestionan el orden estructural. Gracias. Y cuando no cuestionan el orden estructural, entonces se vuelven paños de agua tibia o cosas que no solucionan, digamos, los temas de la infancia. Entonces mi pregunta en el tema de Chile, Chile políticamente, digamos que ha aplicado el neoliberalismo al pie de la letra de cómo los organismos multilaterales, digamos, se lo han indicado. Cuando se habla de unas reformas, digamos que por esa época del 2011 los estudiantes también estábamos aquí peleando contra una ley que iba a imponer el gobierno. Por lo menos nosotros no llegamos a esa discusión de disputarle al Estado la reforma, porque no, digamos que por todas las discusiones políticas no se logró. Pero cuando se habla de esa reforma en Chile, la pregunta que me queda es, a la luz del modelo neoliberal, ¿cómo hacer para que los niños, o bueno, el tema de la infancia, no sea un tema de generar o crear sujetos de consumo, sino sujetos de derechos en términos de la infancia, siendo el sistema neoliberal algo estructural en el Estado chileno? ¿Sí? Digamos que a uno le queda un poco más claro cuando dicen que la presidenta, que es digamos que es de derecha, es pediatra, digamos que uno ya va viendo los enfoques, pero siento que el sistema estructuralmente no va, o bueno, o me lo podría aclarar, no va. Si no se piensa en el sujeto maestro a largo plazo, mucho menos va a pensar, digamos, en un niño. Eso por un lado. Lo otro, para la panelista de integración social, hemos visto cómo la inversión social en Bogotá ha bajado mucho. Y el doctor decía, el tema aquí también es poner un tema financiero. Y los proyectos en integración social han tenido, en términos de infancia, un declive importante, porque hoy, por ejemplo, un proyecto como es ámbito familiar se está recortando potencialmente. Entonces, no hay una inversión en el tema de los maestros, de las maestras, de la cualificación para atender a la primera infancia en, digamos, escenarios no convencionales como lo es ámbito familiar, donde se hace una apuesta territorial y comunitaria para atender a niños y niñas, y uno halla ahí entonces una contradicción esencial en todo el tema de derechos que se promulga aquí por parte de la nueva administración. Sentimos, digamos, nosotros los profesionales sociales, licenciados, que ha primado aquí no la infancia, sino la construcción de carreteras, ¿sí? Sino la construcción de escenarios de seguridad, sino la construcción, digamos, en términos de lo privado, ¿sí? La venta de la ETV, la venta de, digamos, de las acciones de energía, que no van a, digamos, que podríamos ponerlo en un escenario, ¿eso va a blindar a la infancia? No. Eso va a ser para la construcción de otros proyectos que no tienen que ver con la infancia. Entonces la pregunta sería, ¿cómo integración social se está pensando en medio del recorte presupuestal, en medio de las medidas de austeridad de la nueva administración, la concreción de la política pública en los territorios? Bueno, entonces David ha formulado dos preguntas, una para Cecilia Millán y otra para Rosalba. Entonces les damos la palabra para que la respondan y luego hacemos otra ronda. La verdad que no te entendí bien la pregunta, pero te voy a comentar de las cosas que mencionaste. Primero aclararte que Bachelet es del Partido Socialista, por lo tanto ella no se autodefine como de derecha. Claro, alguien podría discutir que los gobiernos desde el 1990 han sido más bien de centro-derecha porque han perpetuado el modelo neoliberal, y ahí podríamos entrar en otra discusión. Podría ser, pero ella viene de una militancia de un partido histórico que es de izquierda, ¿ya? Y luchó contra la dictadura, murió su padre en dictadura, entonces, no sé, yo no la definiría como de derecha, quizá
más de centro, sí, son partidos políticos que gobernaron desde el 90 que han perpetuado el modelo neoliberal, y en eso hay un cuestionamiento profundo a todo este grupo de políticos que lucharon en su momento contra la dictadura, pero que finalmente cuando llegamos a la democracia le dieron un poco la espalda a las luchas que se dieron en ese momento, y en ese caso concuerdo contigo, pero no sé si decir que de derecha. Eso por una parte. Con respecto a que tú decías que las políticas públicas no cuestionan el orden estructural, estamos de acuerdo, no tendría por qué hacerlo, o sea, no funcionan así las sociedades. El modelo hegemónico, la característica que tiene es que trata de perpetuar un status quo. Y todos los cambios históricos que han habido han sido por luchas sociales, o sea, los niños hoy día, entre comillas, no trabajan porque hubo una lucha social en su momento, hoy día las mujeres tenemos derechos que no teníamos hace un tiempo atrás porque las mujeres lucharon en su momento, etc. Entonces estamos de acuerdo en que efectivamente es así. Ahora eso no significa que esas políticas públicas no se puedan modificar. Ahora esos cambios, concuerdo contigo, que difícilmente viene de la estructura hegemónica que quiere perpetuar el orden establecido. O sea, así funciona la sociedad de alguna manera, ¿no? Y ahí lo interesante de analizar precisamente los procesos políticos de resistencia, los movimientos sociales, etc. Pero estoy respondiendo un poco a las ideas que me planteaste, porque la verdad que no entendí bien cuál era la pregunta puntual. Entonces fue agarrando ideas que tú dijiste y te fui... digamos que quería como contextualizar la pregunta, ¿sí? Uno diría que en el desarrollo de un modelo neoliberal, donde el tema de la infancia es tan tratado, ¿sí? Digamos, en ese país que es tan tratado por el enfoque que tiene, ¿cómo, digamos, cómo no perpetuar esa idea de que el niño es un sujeto de consumo, sino un sujeto de derechos? ¿Cuáles podrían ser las alternativas, digamos, en términos de la construcción de la política pública? Ya, es que hay varios elementos como distintos, porque uno tiene que ver con entre comillas, estoy separando, fragmentando un poco la realidad. Uno tiene que ver con el derecho a la educación, el derecho a la salud, el tema, efectivamente, no hay desnutrición en Chile, fue uno de los primeros países en América Latina que superó ese problema. Hoy día es más, tenemos problemas de obesidad con los niños, y hay todo un programa en las escuelas para que puedan alimentarse mejor. Se me fue la idea de lo que te estaba diciendo, pero el tema del consumo. Lo que pasa es que el tema del consumo, como dices tú hoy día, en el modelo neoliberal lo que se fortalece es el sujeto de consumo o el consumidor, y eso sigue pasando en Chile. O sea, a pesar de que han habido cambios, toda la sociedad chilena está sobreendeudada, y eso es así. Entonces, los cambios, la hegemonía y la alternativa, cuando yo decía la importancia de entender que están al mismo tiempo funcionando, es que nada es blanco y negro. O sea, estos cambios que yo te digo que son avances, no significa que ahora somos un país comunista, socialista, no, son cambios en ciertos aspectos, en ciertos ámbitos, en ciertos fenómenos como sociales, la educación, salud, pueden haber ciertos avances, en términos culturales, pero al mismo tiempo en otros aspectos seguimos pensando de la misma manera. Y en Chile seguimos siendo muy neoliberales. Y de hecho las cosas que yo mencioné acá son avances, pero abismantes con respecto a la sociedad chilena. Yo he vivido en varios países, y sé que somos, yo creo que en América Latina, somos una de las sociedades más neoliberales, aún así con los avances que tenemos. Entonces ahí hay que ir separando de que no porque tengamos avances en ciertas políticas sociales significa que hay una revolución cultural en la sociedad. Hay avances en ciertos ámbitos, pero no por eso desconocer los avances, porque igual, como yo decía, hubo ciertos segmentos de la población muy críticos a los avances que hay, y yo siempre hago alusión a contextualizar el momento histórico en el que vivíamos. Y con respecto al momento histórico, sí hubo demasiado avance y sí hubo demasiada ruptura. Eso no significa que haya que cambiar un montón de cosas, y por ejemplo lo que tú mencionas, el individuo consumista, eso sigue existiendo en Chile y son cosas que hay que ir cambiando. Damos la palabra a Rosalba para la siguiente pregunta. Bueno, la pregunta tiene que ver con qué va a hacer la administración para la implementación de la política en los territorios. Yo siempre digo que desafortunadamente cuando se plantean las políticas públicas y cuando se plantearon las políticas públicas poblacionales, estas políticas se quedaron a medio construir. No me escuché. ¿Por qué? Porque las políticas deben tener su propio plan de acción, es decir, deben tener sus propios programas, proyectos, sus propias metas, para que sean de obligatorio cumplimiento de las administraciones de turno.
las políticas públicas poblacionales formuladas en Bogotá tienen una dificultad, y es que el plan de acción de la política está supeditado a la administración de turno, o sea, está supeditado al plan de desarrollo que plantee el administrador de turno. Entonces ahí está el problema de los énfasis que ponga y de la orientación que tenga el administrador de turno. Sí, el doctor Ernesto Durán citaba concretamente las administraciones de orientación de izquierda que hicieron un énfasis en la inversión en lo social, y con esta nueva administración un énfasis en la administración en infraestructura y en otros temas que no, y en el desarrollo de infraestructura en la ciudad. Pero además hay otro elemento, y es que el esfuerzo, creo yo, que el esfuerzo que hizo la administración anterior por ampliar lo público, por poner el ejercicio de la atención en manos de lo público, en esta administración se está revirtiendo y todo se tiende a tercerizar. ¿Sí? Entonces ese es un elemento que complejiza el tema. Y el otro tema particular es que en la articulación con la Nación y con el ICBF hay acciones que desarrollaba el distrito que ahora van a ser asumidas por ICBF, y es el tema de las atenciones en los centros de desarrollo infantil, que van a asumir un poco lo que se hacía por ámbito familiar. ¿Sí? El énfasis diría que está puesto en la calidad, porque ya la cobertura está dada. Habría que mirar en los ejercicios ahora que se van a hacer en los territorios, con los planes de acción locales de política, que sale con los énfasis en los territorios, porque ahí van a aparecer muchas problemáticas y muchos territorios donde todavía la cobertura no está dada, ¿sí? Donde todavía la cobertura no está dada, pero además con una dificultad, y es que la cobertura no está dada y no se está pensando en nueva construcción en esos escenarios, ¿sí? Y la construcción de infraestructura habitacional sí se está ampliando, ¿sí? Y no se está pensando en cubrir eso. Esa es una preocupación que habrá que mirar ahora cuando formulemos los planes de acción, cómo va la incidencia de la sociedad civil para esos temas. Con los recursos que no hay, porque si ya no se fijaron recursos, ya difícilmente se puede hacer. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar, quiere comentar, intervenir? ¿Caterine? Bueno, complementando un poquito lo que decía David y la pregunta, por ejemplo, yo he participado en el plan de desarrollo que ha creado el alcalde Peñalosa, y es un libro muy grande, demasiado, y de ahí la infancia solo propuso 2 hojitas. ¿Y por qué? Porque no hay un presupuesto para la infancia. Por ejemplo, en la localidad hicimos como una reunión, el alcalde de la localidad, y no hubo un presupuesto para la infancia. O de pronto sí, pero no así como en las demás cosas, así como decía, en carreteras, entonces pues a mí me parece muy mal de parte de, porque propuso muchísimas cosas, que para la infancia, que para que el futuro de la juventud estuviera mejor, y pues para esto quedar en vano, y me parece, pues complementando lo que decía él. Paula. Resulta muy preocupante el escenario del desarrollo del sector educativo en Bogotá, y digamos que desde ahí se supone que se articulan las políticas públicas de infancia de la ciudad, y realmente, bueno, cuando uno ve el planteamiento de la actual administración frente a la política pública de infancia, siente que existe un retroceso no solamente frente a 10 años, sino realmente es un retroceso de décadas, porque el escenario es que hoy se está planteando un retroceso en la vinculación de las docentes responsables de la formación de los niños y las niñas, que me parece las más preocupantes. Es decir, en este espacio muchos de los compañeros son docentes,
y encuentran hoy que ya ni siquiera la vinculación que el distrito hace se hace de forma directa con el empleador, sino que se están cuartelizando, en muchos casos quintelizando los trabajadores. Y uno además ve que la nivelación salarial es supremamente pues degenerada. Es que uno tiene que poner ese término porque es que realmente uno ya no sabe qué otra cosa decir. Es que estamos vinculando maestras con 1 millón de pesos, tal vez. Pero estoy hablando, y estamos hablando de las maestras responsables de los niños de 3 a 5 años. Y estamos hablando de maestras que esta administración decidió subir la tasa de niños por maestra, es decir, amplió de 25 a 30 niños la responsabilidad por maestras, y uno vaya a los colegios y encuentra a docentes con 40 o 45 niños de 3 años. 5, entonces están diciendo por aquí que es más escalofriante. No existe ninguna infraestructura para la atención de los niños y de las niñas. La alimentación es una cosa que al distrito le parece absolutamente nimia. No existen minutas, no existen nutricionistas, no existe atención integral que complemente la formación docente, no hay desarrollo en artes. O sea, es que realmente no es ni siquiera un escenario de estancamiento en la política, es un escenario de franco retroceso de casi 40 o 50 años. Y en ese escenario la pregunta es, bueno, quienes estamos aquí, ¿qué posición tomamos frente a eso? Y yo creo que la crítica tiene que ser una crítica efectivamente constructiva, pero ante una cosa tan aberrante como la que está pasando, ¿cuál es la decisión que nosotros tomamos? ¿Cuál es la voz que levantamos para decir, hombre, no estamos hablando solamente de la generación de la vida de los docentes, estamos hablando francamente de unos niños a los que única y exclusivamente estamos cuidando, y de la forma más de irresponsable posible? Entonces, yo sí, el llamado más que a la mesa se lo hago a mis compañeros es que hagamos una mirada frente a lo que está pasando en Bogotá, y si eso es lo que está pasando en Bogotá, nosotros no nos podemos olvidar que este es un referente para el país. Y en la medida en que Bogotá retrocede, el país retrocede frente a que, aunque existan miles de rías y miles de políticas y miles de documentos, en la práctica, en la realidad, los niños están en un franco abandono en todo el país. Muchísimas gracias, Paula. ¿Alguien más? Ángela. Buenas noches, y primero que todo, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Caterina, por aguantarte el escenario adultocéntrico, pero sé que tienes la capacidad y la potencialidad para escuchar, para aprender, para seguir adelante. Paola, gracias por la reflexión, porque yo por lo menos la asumo que tengo una posición en la ciudad, en la vida, y tengo una responsabilidad como mamá, como maestra, como compañera, como amiga, frente a la política, y no solamente como funcionaria del distrito frente a un trabajo por el que me pagan para vivir. Quiero decir esa reflexión porque yo no pierdo la esperanza, porque yo no quiero la guerra, porque yo no quiero, si bien en Chile, si no hubiese sido por el movimiento estudiantil y un poco la protesta, un poco la rebeldía, un poco también la anarquía, pues no se logran, digamos, estas políticas. Pero yo sí estoy, más que hablando de la esperanza, hablando de la posibilidad de la educación y de todo lo que la educación nos puede dar a partir del trabajo con las niñas y los niños para hacer esas transformaciones. Porque si algo estoy completamente segura es que nada de lo que se habló acá, un poco de pronto la conquista chilena de la transformación de la ley, pero nada de lo que se habló acá, por ahí el 20% de la población colombiana habrá participado en todas las consultas, y eso estoy hablando de un montón de gente, todas las consultas que hacen que existan leyes. Por eso yo siempre me río cuando dicen quién hace la política pública, y siempre lo digo con todo el sarcasmo posible, y es que la hacen los expertos. Pero es que los expertos somos los que hemos entendido que la infancia no es solamente la que necesita el cuidado, sino la que necesita la educación. Y yo me incluyo dentro de los expertos porque he tenido la posibilidad de participar en esas cuestiones de formulación de política. Pero agradezco la invitación, Paola, porque es que la política está hasta en la ropa que compramos, está en la vida cotidiana.
Y si uno no entiende que la política no es lo que nos muestra el noticiero, ni es lo que nos vende la novela, ni es la pelea que tengo que dar infinitamente para ganar mejor, para poder adquirir mejor, porque de ahí de paso, pues si yo gano bien, pues como bien y me visto bien, pues digamos no logramos transformaciones. Y yo pues verdaderamente quiero aceptar la propuesta, pero la quiero aceptar desde la educación. Y quiero decir que en la clase magistral de esta maestría yo me llevé una reflexión, y es que era un divorcio completo de la academia y el Estado y la sociedad. Y yo hoy me siento feliz por en esta misma aula estar pudiendo compartir con el Estado, la academia y Caterine. Y yo hablo como mamá y como amiga y como profesional, y sí creo que sí nos podemos volver a casar, pero nos podemos volver a casar en una cuestión más coherente. Y pues muchas gracias a la universidad también por generar el espacio y por ayudarnos a ser un poco más rebeldes. Bueno, en este instante... En este, Ceci, en este punto, bueno, en este. Yo voy a hablar un poco con mi voz fuerte. En este instante, pues nosotros lo que tenemos como organizadores de este foro, pues es volver a mirar las preguntas que nos acompañan, que en realidad lo que nos invitan pues es a seguir realizando encuentros, yo creo que más permanentes, sobre un tema que no lo estábamos abordando en este semestre, como es el tema de las políticas públicas para la infancia y la juventud. Lo que yo encuentro aún más crítico, que no se ha dicho, pero que lo intuyo en los discursos de los que han intervenido, pues es la pobreza que acompaña a una política como la que implementa Bogotá, que es la estrategia de cero a siempre, pero una pobreza en el sentido como lo ha logrado mostrar también Ernesto Durán, y es las intervenciones de ustedes también, que es una pobreza manifestada en un retroceso en que sentimos quienes hemos estado en la formulación de política pública, en la ejecución y en la realización de políticas públicas, digamos desde el 2004 por lo menos hasta el 2012, es que Bogotá, lo que se avisora en Bogotá es un retroceso en materia de la educación y de la atención de los niños y las niñas, porque Bogotá ya no va a ser el referente que era en materia de política pública, ya no tiene los presupuestos, pero además la política pública de infancia y adolescencia y la política educativa está ya viviendo esta problemática, en tanto que los niños, en tanto Bogotá había logrado en 12 años garantizar, si no en las mejores condiciones, aquello que estaba consagrado en la Ley General de Educación, y era garantizar el derecho a la educación para los niños de 3, 4 y 5 años en la educación pública. Para eso los últimos gobiernos hicieron un esfuerzo importante a nivel económico, que fue abriendo en los colegios los espacios para recibir a esta población infantil y contratando a los profesores, no al talento humano ni al recurso humano, como se dice en la política de infancia, sino contratando pedagogos licenciados que trabajaran y atendieran a los niños en los colegios. En este momento lo que se vive, y pues no eres tú la responsable, Rosalba, en el gobierno del doctor Peñalosa,
pues es que los profesores se están entregando a la Secretaría de Educación porque ya no se va a garantizar esas plantas, ya no se requiere, porque la atención en los colegios va a desaparecer. ¿Qué va a pasar? Apenas FECODE y las organizaciones sociales empiezan a preguntarse y a organizar, he escuchado que paros y a organizar movilizaciones. La pregunta aquí es, nosotros como universidad pública, pero además como estudiantes de este campo tan amplio de la infancia a nivel de especialización y a nivel de maestría, ¿qué incidencia, como nos invita Ernesto Durán, podemos tener? Tendríamos que juntarnos en otro encuentro abierto, en otro coloquio, darle continuidad a este coloquio, a este espacio, para poder desarrollar unas iniciativas en este tema y que no se nos queden en discurso y en meras intenciones, que además son bienvenidas porque este es la academia, es un espacio de reflexión abierto. Pero nosotros como profesionales que vemos todas estas políticas planteadas, pero que vemos que no se pueden cumplir, deberíamos juntarnos para tener una incidencia política como se lo pedimos a los niños, que tengan una incidencia política. Nosotros también deberíamos hacerlo. Y como programas académicos, pensar académicamente una iniciativa académica y política que por lo menos haga presencia en Bogotá. Porque lo otro pues es hacer nuestras clases juiciosos, recibir todos los seminarios, hacer como si no pasara nada con la infancia en Bogotá. Pues a eso me lleva un poco las intervenciones, las reflexiones, agradecerlos. Bueno, si quieren cerrar, es que yo tenía una pregunta para Caterine, que ya se la voy a formular, pero tú querías hablar. Yo quiero decir algo, y es que también, no solamente como academia, sino también la posición que tenemos como sociedad civil, y yo me pongo como sociedad civil porque yo, como muchos de ustedes, soy una contratista de la Secretaría de Educación Social, que no se ve muy bien. Hola. No, quiero decir que yo también llamo no solamente a la posición como docente, sino como personas de la sociedad civil, en las que yo también me pongo ahí, porque igual que ustedes, que muchos de ustedes que trabajan con la administración pública, soy contratista de la administración pública. Y sufro de lo mismo que sufren ustedes con la contratación. Pero es un llamado también a hacer incidencia como sociedad civil. En este momento, en las localidades se están empezando a formular los proyectos de inversión, ¿sí? Y entonces, si no hacemos incidencia, si no movemos lo que se movieron los encuentros ciudadanos como sociedad civil, pues van a quedar en los proyectos de inversión de las localidades lo mismo que quedó sí, que siempre queda, que era un poco lo que decía Caterine, ¿sí? Se escribió muchísimo, se consultó muchísimo, se hicieron muchos ejercicios y se van a quedar en el ejercicio porque no se van a incluir. En los planes, si uno mira los planes de desarrollo local en este momento, está lo mismo que siempre. Entonces, dotación dotación de material didáctico, y ya no solamente para los jardines de integración social, para los colegios, sino también para los espacios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que se amplió. ¿Sí? Y eso lo va a encontrar, pero no hay cosas nuevas y elementos nuevos que uno diga, situaciones problemáticas que en las localidades son graves, que no van a tener recursos asignados. Y si no movemos los temas, si como sociedad civil no hacemos parte, porque es que se nos olvida que también vivimos en las localidades y que también podemos incidir como ciudadanos y ciudadanas también. Bueno, Caterine, y ustedes en los consejos de niños, ¿cuántas veces se reúnen con el alcalde?
de Bogotá o con el alcalde de la localidad donde tú vives. Para hacer conocer estas iniciativas, ¿no? Las que ustedes tienen. Bueno, sí, con el alcalde de Bogotá, pues normalmente es cuando se hacen los consejos distritales, que ahí van todos los representantes de cada localidad con sus propuestas y presentan las propuestas. Eso se hace cada mes, así variado. Y bueno, los consejos locales se hacen cada 15, 8 días para presentar propuestas y cada consejo tiene un proyecto. Por ejemplo, yo soy de la localidad de Puente Aranda, entonces nuestro proyecto es arreglar una glorieta que hay por toda la tercera. Entonces, son diferentes proyectos. Entonces, cuando se quiere presentar el proyecto al alcalde local o cuando se quiere hacer una reunión con él, se puede hacer igual que con los ediles. Bueno, pero pues vemos que no es tan frecuente, pero que por lo menos tienen la oportunidad de hablarle al alcalde y ojalá desde las voces de ellos pudieran contarle que a veces eso que tú estás sintiendo, que nos dijiste hace un rato, que le parece banal el presupuesto que le dan para la infancia, mientras a otros proyectos les dan mucha más plata, para que el alcalde los escuche y de pronto pueda construir con ustedes también algunas iniciativas. ¿Más? Es que, mira, desde que comenzó, es lo que hemos dicho aquí, pues mis compañeros también lo han dicho en los consejos distritales cuando él está. Lo que pasa es que es muy complicado trabajar con una persona que tiene todo el tiempo para escuchar, pero para hacer no tiene nada. Bueno, no sé si alguien quiere intervenir ya para hacer el cierre del coloquio. Por parte de nosotros, los organizadores de la Cátedra UNESCO, de Karina, de Laida, Laura, que hoy no está, y todo el equipo de la cátedra, lo mismo que el equipo de trabajo de la maestría, la especialización, los profesores, pues queremos agradecer a nuestras invitadas y a Ernesto, pues el haber tenido el tiempo y la disposición para venir hoy a este coloquio, a este conversatorio. Lo que a mí me queda claro es que yo estoy proponiendo que en este auditorio nos lo tomemos y que hagamos espacios de trabajo mucho más amplios, más que en cada salón de clase, para poder discutir y tener, primero discutir, escucharnos y también construir iniciativas de manera colectiva en la maestría, buscando que el trabajo que hagamos en la maestría y en la especialización realmente tenga una trascendencia política, más allá de que de pronto a uno le den un contrato o no se lo den. Nuestra responsabilidad como universidad pública es distinta, y Cecilia Millano lo mostraba muy bien en su intervención, a la Universidad de los Andes. Ellos están para contratar y formular la política, pero nosotros también tenemos que hacer la crítica, la discusión y mirar las posibilidades de las iniciativas alternativas frente a la política, frente a este panorama tan problemático en el que está actualmente la política de infancia. No lo dijo Rosalba, pero Bogotá, que era autónoma y tenía la posibilidad de pensarse su política de infancia y juventud de acuerdo a sus realidades sociales, culturales y particulares de Bogotá, hoy
asume la política de cero a siempre que se hace en el nivel nacional y de alguna manera entra en un proceso de homogeneización igual que todo el país. Es aún más lo que nos queda. Muchísimas gracias a Ceci, a Caterina, a Rosalba, a Ernesto y a todos por haber asistido. Programaremos para el próximo año otro coloquio que ojalá le dé continuidad a esta temática. Muchas gracias. Muchas gracias. Linda, le puedes preguntar a la profesora que